Buenas tardes, mi nombre es Rafael Puertas y el Espíritu Santo y le vengo a presentar el artículo sobre el estudio experimental de la transformación del mecanismo de fractura en la segmentación de viruta, resultante del mecanizado de alta velocidad de titanio 6 aluminio 4 vanadio. ¿Qué es el titanio 6 4 aluminio vanadio? Puede que cuando vemos un título como esto quedamos como que ¿what? Pero no hay de qué extrañarse. Esta aleación es más común de lo que nosotros podemos creer. Es una aleación ampliamente utilizada, especialmente en implantes biomédicos, en películas hidrofóbicas, en componentes aeronáuticos, entre otras aplicaciones más. Pero, ¿por qué es tan relevante esta aplicación titanio 6 aluminio 4 vanadio? Lo que la hace tan importante es que esta aleación tiene la particularidad que tiene una alta estabilidad dimensional y una de las altas resistencias de corrosión. Tiene una alta compatibilidad. Esto no quiere decir que se integra fácilmente al tejido óseo. Esto quiere decir que sirve para implantes, sirve para tornillos que también son implantes, pero son implantes dentales, sirven para láminas, sirven para placas, sirven para cánulas que se insertan en los huesos, sirven como soporte que se coloca como sustituto en algunos de los anillos de la columna vertebral, sirven para turbina, sirven para aeropartes, esto debido a su alta estabilidad terminal y dimensional. Tiene un buen equilibrio entre la resiliencia y la tenacidad, en función del tratamiento térmico aplicado y de la disponibilidad comercial. Y se preguntarán por qué. Bueno, esto resulta que las aleaciones de titanio dependen mucho de la fase dominante. ¿Por qué? Porque este tiene dos fases. Tiene una fase alfa y una fase beta. Bueno, la fase alfa se caracteriza por ser más frágil, debido a que tiene estructura ACHP, mientras que la fase beta, que es dúctil, se caracteriza porque tiene una estructura BCC. Como ya hemos visto anteriormente en el curso, que las estructuras BCC fomentan un fenómeno llamado deslizamiento cruzado. Este fenómeno de deslizamiento cruzado le da mayor ductilidad y mayor movilidad a las dislocaciones dentro de los granos. Bueno, hablemos del por qué esto es fundamental. Esto es importante porque hay tres aleaciones tipo aleaciones de titanio. Las tipo alfa, que tienen una estructura netamente alfa, que es netamente frágil, las tipo beta, que son demasiado dúctiles, y están las tipo alfa más beta. Bueno, estas aleaciones consisten en que nosotros trabajamos con una temperatura superior a la temperatura de la fase beta, y desde ahí templamos y tratamos de manera máxima cantidad de fase beta podamos mantener a temperatura ambiente. Es algo así como haciendo una especie de templo. Bueno, como podemos ver este gráfico, cada aleación tiene un comportamiento mecánico diferente y esto depende de los elementos aleantes. En esta otra diapositiva lo podemos observar mejor, en la que está a su derecha. Tenemos diferentes aleaciones de titanio y vemos cómo hay unos elementos alfa estabilizadores y beta estabilizadores, que son estos elementos estabilizadores. Estos elementos estabilizan la fase alfa y la fase beta. Aquí mismo podemos un ejemplo: el aluminio es un alfa estabilizador, mientras que el vanadio es un beta estabilizador. Esto permite que las aleaciones de titanio 6 aluminio 4 vanadio en esas proporciones tengan una alta favorabilidad para la formación para las fases alfa y beta, de forma estable y a temperatura ambiente. ¿Por qué es muy importante que tengan estas dos fases? Muy fácil, porque mezclas esas proporcionalidades de resiliencia y ductibilidad, resiliencia de la fase alfa y ductibilidad de la fase beta. Bueno, ¿qué son las bandas de cizallamiento adiabático? Estas bandas son una deformación transversal. ¿Qué quiero decir cuando una deformación transversal? Bueno, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una varilla o un pedazo de palo, o ya sea algo donde le podemos aplicar fuerza, ya si le aplicamos, dependiendo de la fuerza, vemos si es cizallamiento o si es segmentación. Bueno, ¿cuándo es segmentación? Segmentación
es cuando partes el palo y solamente queda en partes como iguales, como si vieras algo redondo, o sea, como por la mitad, como quien dice, bueno. ¿Y cuándo es cizallamiento? Cuando tú le aplicas una fuerza contraria y cuando al quebrarse o a partirse, ves claramente que queda una parte transversal, o sea, queda una parte que está como deslizada, así como inclinada. Bueno, cuando vemos esa inclinación, podemos decir que es cizallamiento adiabático. Bueno, ya resuelto esto, vamos a lo que es el artículo. Esquema de la configuración experimental. En la radiación aeroespacial, las aleaciones de titanio 6 y aluminio 4 vanadio son ampliamente utilizadas en la clave de parte de aviones, así como Utsugun en el año 2003 concluyó: el material tiene ventajas de alta relación resistencia-peso, excelente corrosión, resistencia y buenas propiedades mecánicas a alta temperatura. Durante la fabricación de partes estructurales de aviones, el proceso de corte, la formación de virutas es el resultado de la fractura de materiales. Entonces, Bird y Davis en el 2002 usaron los virutas cerradas para investigar el mecanismo de deformación de bandas de corte adiabático en corte de alta velocidad. Bueno, entonces Molinari en el 2013 continúa para investigar cómo el proceso de formación de viruta se ve afectado por la cizalladura adiabática a través de los cálculos de elementos finitos combinados con análisis, consideraciones, y predijeron que el desplazamiento de la banda de corte se comporta una diferencia significativa de la condición de corte convencional cuando se alcanza una velocidad crítica extremadamente alta. En este artículo se utiliza un método de fresado ortogonal para investigar el proceso de mecanizado de las aleaciones titanio 6 y aluminio 4 vanadio de 50 a 500 metros por minuto. La evaluación morfológica y transformación del mecanismo de fractura de las virutas se analizan en relación con la variación de las fuerzas de corte. Las virutas son recogidas y las características de fractura relacionadas se observan por microscopio electrónico de barrido. Los especímenes de bandas de corte adiabático se obtienen por haz de iones enfocado y las microestructuras de evolución se observan por microscopio electrónico de transmisión. La transformación de mecanismos de fractura entre segmentaciones de viruta son analizados en base a esos resultados. Variación de fuerzas de corte y morfologías de viruta. En este estudio, la molienda se adopta debido a su popular aplicación de mecanizado de aleaciones de titanio en la industria y cambios de espesor de viruta gradualmente desde el acoplamiento de inserción hasta la salida, lo que hace que la viruta del proceso de formación y estado termodinámico sea diferente. Al observar el complejo proceso de molienda, el método planteado por Buda en 1972 es adoptado aquí. Basado en este método, Liu en el año 2017 desarrollaron un conjunto para realizar cortes ortogonales y obtener virutas con cizalladura simple para mantener las características de fresado convencional, como le estaba diciendo anteriormente de cómo es un acizallamiento. ¿Cómo lo podemos observar en esta figura? Como en la figura 2 podemos observar que donde está la puntica, las dos flechitas, vemos como hay un tipo de inclinación. Bueno, a eso le podemos llamar cizallamiento. El diámetro de corte es de 80 milímetros y el filo de corte y la longitud de los insertos de carburo es de 8 milímetros con un rastrillo de ángulo Y de 0 grados y un ángulo de separación alfa de 15 grados. El material de la pieza de trabajo de titanio y aluminio 4 vanadio es un espesor de 3 milímetros para la realización de los cortes ortogonales. Las dimensiones de la pieza de trabajo son 100 milímetros por 40 por 3 milímetros. Como podemos observar, los experimentos se llevan a cabo a una altura de 3 ejes. La fresadora de alta velocidad. Por fresado ascendente y las fuerzas de corte se miden por un dinamómetro. Bueno,
Ya dicho esto, vamos a las variaciones de fuerza, lo que nos trajo aquí a estas imágenes. Las fuerzas de corte a lo largo de las direcciones X y Y pueden medirse directamente mediante dinamómetro, y el análisis relacionado en nuestro trabajo anterior muestra que las fuerzas de corte no cambian demasiado de compromiso a salidas de bajas velocidades, de 500 y 80 metros por minuto, en el aumento de corte de velocidades, como es de 125 y 250 metros por minuto. Las fuerzas aumentan significativamente, y las fuerzas de arado a lo largo de la dirección radical muestran valores más altos que las principales fuerzas a lo largo de la dirección tangencial bajo esta condición. Sin embargo, cuando las velocidades de corte alcanzan a 375 y 500 metros por minuto, las fuerzas de corte comienzan a disminuir y el valor promedio puede ser menor que el de las velocidades bajas. Además, la morfología de las virutas cambian obviamente con el aumento de las velocidades de corte, especialmente durante la formación de virutas dentadas, como lo podemos observar en la figura 3. Que el mejor grado para cortar es de 0.8, o sea, es el más alto, y a 250 metros por minuto. Y si pudimos observar en las bandas de corte entre segmentaciones de viruta, como lo podemos observar anteriormente, como les dije que entre diente y diente hay una segmentación, hay un cizallamiento, disculpen, donde muestran la flechita que podemos observar, no sé si ustedes lo puedan ver muy bien, un tipo de deslizamiento, eso se llama cizalladura. Los grados de viruta cerrada también aumentan primero y luego disminuyen con el aumento de las velocidades de corte, como lo podemos observar en la figura 3. Como ya les dije, entre mayor sea el grado, mejor va a ser el corte y mejor de fracturarse las virutas es mucho mejor. Además, la morfología de las virutas en QC cerrada a bajas velocidades, lo que podría considerarse como el estado de transición continua cerrada, y las bandas de corte, en su mayoría de bandas deformadas, las virutas se dentan totalmente cuando las velocidades de corte continúan elevándose, y se pueden observar bandas de corte obvias bajo esta condición. Cuando la velocidad de corte es de 125 metros por minuto, la banda de corte sigue siendo una banda deformada. Luego se convierte en una banda transformada con espacios entre las segmentaciones a 250 metros por minuto, como lo podemos observar aquí. Mire que entre mayor sea el grado, mejor va a ser el espacio que hay entre diente y diente para una mejor fractura. Cuando las velocidades de corte se elevan a 375 y 500 metros por minuto, los grados cerrados comienzan a disminuir. Sin embargo, todavía se pueden observar bandas de corte adiabáticas. Además, cuando los grados cerrados disminuyen a 250 y 375, el corte durante el proceso muestra la misma variación. Características de fractura de las virutas a diferentes velocidades de corte. Wang y Liu investigan la trincialidad de la tensión en el mecanizado de alta velocidad de titanio, sello y aluminio 4 vanadio, y descubrieron que los estados de tensión y su distribución en virutas dentadas cambiarán cuando aumenten las velocidades de corte, lo que finalmente conducirá al cambio de lugar de fractura. Mientras tanto, aparecen espacios entre las segmentaciones de las virutas con la variación de las velocidades de corte, que siempre están relacionadas con la formación de bandas de corte, como lo podemos observar en esta figura, donde están los 20 micro, en la figura 6 donde dice gap y donde podemos observar ahí las fracturas que dejan ya dependiendo de la velocidad de corte. Miren que entre más velocidad, menor va a ser el corte o la ruptura en diente y diente. Mientras tanto, aparecen espacios entre las segmentaciones de las virutas con la variación de las velocidades de corte, como les acabo de decir, que siempre están relacionadas con la formación de bandas de corte. Encontraron que los espacios se expandirán con el aumento de las velocidades de corte y finalmente conduce a la formación de virutas fragmentadas. Además, la razón principal de la deformación de huecos
es la variación de los ángulos de corte en el proceso de corte. Como lo decíamos en la diapositiva pasada, entre mayor sea el grado de corte, mejor va a ser el cizallamiento, el corte. Mejor va a ser. Bueno, tipos de fractura. Para las aleaciones de titanio, el corte diabático se produce fácilmente durante la formación de astillas dentadas, y el mecanismo principal de fractura es la fractura dúctil, con características de hoyuelos. Los hoyuelos aparecerán en fracturas tipo 1 y tipo 2, con una formación parabólica similar. Sin embargo, las direcciones de los hoyuelos en las dos superficies de fracturas opuestas son diferentes para los dos tipos de fractura. Como podemos observar en la imagen que tenemos en la izquierda, podemos observar una figura A y una figura B. La primera figura, o sea, A, es un tipo de fractura segmentación y la otra es un tipo de descizallamiento. Como podemos observar, no sé si ustedes lo puedan ver bien abajito, la A tiene todas sus líneas iguales, o sea, todas van para el lado izquierdo, pero en la línea B vemos cómo hay un cambio de dirección. Como podemos ver que abajo ahí todas van juntas y lineadas pero a otra dirección. Ahí podemos observar que hay un tipo de cizallamiento. Por lo tanto, la morfología en ambas superficies deben obtenerse para distinguir los dos tipos de mecanismos de fractura. En este estudio, las investigaciones sobre las características de fractura se centran principalmente en las virutas, como está en la otra diapositiva, en la otra imagen, en la derecha, de 200, la primera es de 250 milímetros, no sé si ustedes lo pueden observar bien. La segunda es de 375 metros por minuto, disculpen, y 500 metros por minuto. A medida que se forman bandas de corte diabáticas y aparecen brechas en estas condiciones, también las fuerzas de corte y el grado dentado han mostrado una variación obvia. Las fuerzas de corte siguen disminuyendo y la fluctuación aumenta al corte de velocidades elementadas a 250 metros por minuto hasta 500 metros por minuto. Las segmentaciones de la viruta se forman a lo largo de las direcciones de corte, después de la deformación por deslizamiento a estas velocidades, y se puede observar hoyuelos de corte parabólico en las superficies libres de segmentación. Bueno, ¿qué concluimos con este artículo? En este estudio se investigamos los mecanismos de deformación de viruta cerrados para las aleaciones de titanio 6 y aluminio 4 vanadio, con velocidades de corte que varían de 50 a 500 metros por minuto. Y se analiza el estado de tensión durante la evolución de las bandas de corte diabáticas y los mecanismos de fractura entre segmentaciones de viruta, lo que revela la relación entre la variación de las fuerzas de corte y el mecanismo de deformación de virutas dentadas. Las fuerzas de corte aumentan primero y luego disminuyen de rango de velocidades, que es causado principalmente por la transformación del mecanismo de fractura de las virutas. ¿Qué más? Que las características de fractura se transforman de cizallamiento a desgarrado por tracción con la aparición de espacios entre segmentaciones, cuando las velocidades de corte se elevan a 125 a 250 metros por minuto, mientras las fuerzas de corte y el grado de astillas comienzan a disminuir, cuando la velocidad de corte continúa aumentando y el nivel de descarga de tensión de corte y el grado de evolución de las bandas de corte diabáticas aumentan. Las características de la fractura por corte se vuelven dominantes y la fractura por tracción menos significativa, lo que conduce a la disminución de las fuerzas de corte y los grados dentados. Las microestructuras en las bandas de corte diabático son principalmente nanogrados, deformados con formas de columna a 250 metros por minuto, ya que la fractura por tracción es dominante en esta condición debido a la anisotropia de los granos. Cuando las velocidades de corte se elevan a 375 y 500 metros por minuto, se producen nanogranos exequiales recristalizados. Las propiedades de los granos muestran isotropia y la fractura por corte se vuelve dominante. Mientras tanto, las fuerzas de corte comienzan a disminuir con la disminución de la dureza de las bandas de corte por los efectos de ablandamiento térmico. Bueno, esta es mi presentación y si le quedó alguna duda de qué es este artículo, aquí en el chat pueden encontrar unos
PDF, eso pueden consultarlo por internet para aclarar si no les quedó muy claro de lo que es ese artículo. Muchas gracias.